Gracias, Presidenta. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados, muy buenos días. A las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 64-041-2023, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al artículo 223 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que presentó el diputado Juan Manuel Cambrón Soria el 24 de marzo del año 2022. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 80 y 82, fracciones 11ª y 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y primero, fracción segunda, 35, 36, 37, fracciones 11ª y 20ª, 38, fracciones primera, séptima y octava, 48, fracción cuarta, 57, fracción cuarta, 114, 118, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, las comisiones unidas de referencia proceden a dictaminar con base en los siguientes resultandos. 1. Para motivar la propuesta, el legislador de referencia expuso esencialmente lo siguiente. La iniciativa busca contribuir a garantizar la vida y los derechos de la mujer, partiendo del hecho de reconocer que las mujeres históricamente han vivido discriminación, la cual se ha expresado en distintas formas de violencia, y aunque se puede reconocer avances en la ruta de igualdad de derechos y oportunidades para mujeres en relación con los hombres, lo cierto es que siguen prevaleciendo condiciones de desigualdad, además de persistir una concepción incompleta de protección y garantía de derechos hacia las mujeres, tal como sucede con la problemática del feminicidio, violencia que, a pesar de estar definida y sancionada como uno de los delitos en contra de la vida con implicaciones de género, resulta que el fenómeno va en aumento de manera alarmante. Lo anterior nos hace reflexionar sobre los supuestos asociados a la violencia en contra de las mujeres, visibilizando que algunos no están contemplados en la ley, y esto debe corregirse. Uno de estos se puede ejemplificar con el caso de Montserrat Bendímez Roldán, cuya muerte fue provocada presuntamente por su pareja Marlon N., quien fue auxiliado por sus progenitores para evadir su responsabilidad penal, situación que no resulta aislada, sino que cada día son más recurrentes este tipo de conductas antisociales. Lo anterior conduce al análisis de las disposiciones normativas, identificando que en distintos ordenamientos penales del país el auxilio, facilitar los medios para evadir la acción de la ley por parte de familiares inmediatos o amigos del presunto autor material de un delito, se ha presentado como una excusa absolutoria en los casos del encubrimiento de este delito. La excusa absolutoria como finalidad, el exentar de las penas del delito de encubrimiento a las personas que no están en posibilidad de impedirlo, fundamentalmente por los nexos familiares o de amistad que tengan con el sujeto activo, es decir, una vez que se ha consumado un delito. De manera que la ayuda o auxilio que se le preste al activo del delito por parte de familiares o amistades, una vez consumada la conducta, atendiendo las disposiciones señaladas, estarán exentas de penalidad, ya que se trata de una situación moralmente compleja donde se privilegia el nexo familiar o de amistad antes que la obligatoriedad de denunciar o no auxiliar al sujeto activo. En efecto, la excusa absolutoria está particularmente establecida como una forma de política criminal, donde ciertas relaciones de parentesco o de amistad entran en contradicción respecto a si se debe o no denunciar o auxiliar a un presunto delincuente, cuando éste es el ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina, concubino o se tiene con él lazos estrechos de amistad, de tal manera que ese dilema moral, más que legal, es superado por la misma ley, eximiendo de punibilidad al pariente o a la amistad. Finalmente, el encubrimiento existe y hay responsabilidad del pariente o amistad que encubre, solo que el deber moral de solidaridad con el pariente o amigo autor de un delito se ha impuesto para determinar en los casos señalados la excusa absolutoria, por lo que se trata de una conducta no punible. Sin embargo, para el caso que se plantea tratándose del delito de feminicidio, debe hacerse una valoración distinta respecto al encubrimiento y a la exención de las penas, por tratarse de un delito que es parte del paradigma reivindicatorio de igualdad de derechos y de oportunidades entre los géneros y de no violencia hacia la mujer, porque es un tipo legislado para castigar la discriminación, la violencia y la muerte de las mujeres por razones de género, implicando la configuración de un delito particularmente cualificado. 2. La iniciativa de referencia fue turnada a las suscritas Comisiones Unidas el día 29 de marzo del año en curso para su análisis y formulación del dictamen correspondiente, habiéndose formado con la misma el expediente parlamentario 64-041/2023. A partir de los antecedentes descritos se procede a expresar los siguientes considerandos.
Número 1. En la acción política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Asimismo, las resoluciones que emite este Poder Soberano Local tienen su fundamento en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, cuya fracción segunda se define el decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. 2. En el reglamento interior del Congreso Estatal se prevén las atribuciones genéricas a las comisiones ordinarias, entre las que destacan las relativas a recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. En lo específico, respecto a la competencia de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas en el reglamento interior invocado, en su artículo 48, fracción primera, se determina que le corresponde efectuar los estudios y análisis de la legislación a efecto de propiciar la equidad e igualdad de oportunidades entre los géneros y la definición de los mecanismos para su consecución. Por cuanto hace a la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, esta se encuentra prevista en el artículo 57 del ordenamiento reglamentario aludido, en cuya fracción cuarta se establece que le corresponde conocer de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Con base en lo anterior, y dado que con la iniciativa se pretende adicionar un párrafo segundo al artículo 223 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en el entendido de que ese ordenamiento legal constituye la ley sustantiva penal de esta entidad federativa y que tal propuesta se dirigió a evitar la aplicación de la excusa absolutoria allí prevista con perspectiva de género en los asuntos de feminicidio, se concluye que estas comisiones unidas son competentes para dictaminar al respecto. Número 3. Las comisiones dictaminadoras consideran que la iniciativa con proyecto de decreto en análisis es procedente por los razonamientos jurídicos siguientes. Inciso A. La iniciativa cumple con los requisitos formales que debe revestir. En efecto, la iniciativa fue presentada y ulteriormente leída ante el Congreso del Estado por el diputado Juan Manuel Cambrón Soria, quien, conforme a lo establecido en el artículo 46, fracción primera de la acción política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se encuentra facultado para presentar iniciativas con proyecto de decreto. Asimismo, como se adelantó, la iniciativa reúne los requisitos formales de rigor, pues contiene una denominación, una exposición de motivos, los razonamientos en los que se sustenta el texto normativo propuesto y los artículos transitorios inherentes, el señalamiento del lugar y de la fecha de la proposición, así como el nombre y rúbrica de su autor. Igualmente se advierte que el planteamiento formulado por el iniciador deviene de la identificación de una problemática en la que pretende incidir. Inciso B. Bases legales. En atención a la exposición de motivos de la iniciativa en comento, las comisiones dictaminadoras comparten la visión del iniciador en lo relativo a la necesidad de proveer desde el ámbito legislativo a la prevención, combate y erradicación de las diversas manifestaciones de violencia hacia las mujeres y con ello contribuir a garantizarles el derecho a acceder a una vida libre de violencia. Ello debe ser así, puesto que la legislación constituye la base para que las autoridades competentes puedan asumir el compromiso constitucional y convencional de garantizar a las víctimas de violencia la tutela judicial efectiva. Por cuanto hace al derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia, este ha sido reconocido en instrumentos internacionales como 1. La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 2. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. 3. La Recomendación General número 19 y la Recomendación General número 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer. Esas disposiciones convencionales son obligatorias para el Estado mexicano en términos del artículo primero constitucional que prevé el deber jurídico de todas las autoridades a reconocer, garantizar y proteger los derechos humanos establecidos en la misma, en las leyes y en los tratados internacionales, la jurisprudencia convencional y la nacional. Tratándose del sistema normativo interno, en la Constitución General de la República se prevé el derecho humano a la igualdad ante la ley entre los hombres y las mujeres, así como el diverso a la tutela judicial efectiva en los derechos de las víctimas en los artículos 16, 19 y 20. Además, en el artículo 19 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se determina que los 3 órdenes de gobierno deben asegurar en el ejercicio de sus funciones el derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia. En la Ley General de Víctimas se contempla el principio de enfoque transformador y la prohibición de la victimización secundaria, considerando lo dispuesto en sus artículos 4 y 7, y se prevé que debe procurarse a las víctimas directas e indirectas el acceso a una investigación pronta y eficaz, la identificación y enjuiciamiento del o de los sujetos responsables del hecho victimizante, a conocer la verdad sobre los hechos ilícitos que les agraviaran y a la reparación integral del daño.
En el contexto generado por el referido entorno normativo, se advierte que con la propuesta del diputado iniciador no solo se aspira a garantizar el derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia, sino que también se pretende garantizar el acceso a la justicia, es decir, la tutela judicial efectiva, pues la iniciativa contribuye a reducir también la impunidad en los delitos cometidos contra la vida de las mujeres, específicamente en lo concerniente al más grave de aquellos, es decir, el feminicidio. Inciso C, relevancia de la propuesta. De acuerdo con información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se considera en Tlaxcala un acumulado de 9 víctimas directas por la comisión del delito de feminicidio. Sin embargo, la tendencia nacional va en aumento, por lo que de manera anticipada se puede afirmar que con la aprobación de la iniciativa contenida en el presente dictamen, se contribuirá a garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, reducir la impunidad asociada a la investigación y administración de la justicia en los casos de muertes violentas de mujeres y procurar que las víctimas indirectas puedan acceder a una investigación adecuada, además de un proceso en el que haya condiciones para sancionar a los victimarios. Con base en lo anterior y considerando lo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha expuesto respecto al acceso de iure y de facto a recursos o medios de defensa judiciales idóneos y efectivos, se hace evidente que para erradicar la violencia en contra de las mujeres se requiere que, una vez identificado a un agresor, éste sea llevado ante la justicia a través del procedimiento establecido en la ley para tal efecto. Empero, de los diversos hechos victimizantes en la materia, conocidos públicamente, varios de estos tienen como común denominador la sustracción de la justicia del victimario a partir de la ayuda u ocultamiento que éste recibe de familiares o amigos, inmediatamente después de desplegar la conducta delictiva, aun cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que toda persona que le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, debe denunciar ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la policía. De modo que con la aprobación del presente dictamen se busca superar la excusa absolutoria cuando algún integrante de la red de apoyo del sujeto activo del delito de feminicidio le preste auxilio para huir u ocultarse. Ello debe ser así, porque estas comisiones legislativas consideran que ninguna relación interpersonal puede justificar que se contribuya en la evasión de la acción de la justicia en contra de la persona que sea probable responsable del delito de feminicidio. Y siendo así, el Congreso del Estado debe procurar garantizar, con base en el establecimiento de medidas legislativas, que toda persona que tenga conocimientos de hechos probablemente constitutivos de feminicidio acuda a denunciar ante la autoridad y si prestar apoyo al probable responsable para ocultarse o sustraerse, esa conducta no quede impune y así evitar que los vínculos de parentesco o afectivos imposibiliten el derecho al acceso a la justicia de las víctimas. Actualmente, el Código Penal para el Estado de Tlaxcala prevé que estarán exentos de las penas impuestas a los encubridores quien oculte al autor de un hecho calificado por la ley como delito o impida que se investigue, siempre que el sujeto tenga la calidad de defensor, ascendiente o descendiente, consanguíneo en línea recta o colateral hasta el 4º grado, por adopción, por afinidad hasta el 2º grado, cónyuge, concubino o concubinario o persona ligada con el sujeto activo por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. La excusa absolutoria, como la prevista en el artículo 123 del Código Penal del Estado, es una figura jurídica prevista para excluir de la aplicación de la pena a quien ha incurrido en la comisión de un hecho que es típico, antijurídico y culpable. Las excusas absolutorias, conforme a Jiménez Azúa, se definen como aquellas que hacen que a un acto típico antijurídico, imputable a un autor culpable, no se asocie pena alguna por razones de utilidad pública. De entre los tipos de excusas absolutorias destaca el encubrimiento de personas que, como se prevé en el artículo 223 del Código Penal de Tlaxcala, por la naturaleza especial de su relación para con la persona probable responsable del delito, atendiendo a las razones de política criminal, se determina legalmente no imponer la sanción que ameritaría haber cometido la conducta delictiva precisamente de encubrimiento. No obstante, esta figura contribuye a incrementar la impunidad en la investigación y sanción del delito de feminicidio, a provocar victimización secundaria y obstaculizar el acceso a la reparación del daño a favor de las víctimas, contraviniendo lo establecido por la Constitución General en sus artículos 17 y 20, apartado C. También debe decirse que de persistir la excusa absolutoria con relación al delito de feminicidio, se lesionaría la administración de justicia por la interferencia en la labor judicial o de investigación, impidiendo el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado ante la comisión de conductas delictivas.
Esa situación se ha vislumbrado en el Congreso de la Unión, puesto que el 27 de abril del año 2022 la diputada Laura Imelda Pérez Segura presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se propuso establecer que el delito de feminicidio, las parejas sentimentales o familiares del presunto responsable fueran sancionadas en caso de encubrimiento. Dicha iniciativa fue aprobada en oportunidad por 455 votos y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de abril de la anualidad que transcurre. Con ese antecedente se estima viable dejar sin efectos en Tlaxcala la excusa absolutoria, previstas para los casos en que ascendientes y descendientes consanguíneos o afines, el cónyuge concubina o concubino y parientes colaterales por consanguinidad hasta el 4º grado y por afinidad hasta el 2º, y a quienes estén ligados al sujeto activo por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad derivados de motivos nobles, tengan conocimiento de la comisión de un feminicidio y cometan encubrimiento. Al respecto, es pertinente señalar que no es razonable ni proporcional que con el texto vigente, el artículo 123 del Código Penal, se procure evitar lesionar el entorno familiar de la persona probable responsable del delito de feminicidio, atendiendo la mínima intervención del Estado, que justifica las razones de política criminal de las excusas absolutorias de esta naturaleza, pues el despliegue de estas conductas delictivas lesionan a las víctimas directas e indirectas y a la sociedad de sobremanera, además de que contraviene la disposición contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales relativo al deber jurídico de todas las personas que tienen conocimiento de la comisión de un delito consistente en denunciarlo ante la autoridad. Merced a lo anterior, deberá implementarse la reforma propuesta por el iniciador. Ahora bien, las suscritas Comisiones Unidas proponen que se disponga que la excusa absolutoria de referencia deje de aplicarse también por cuanto hace al delito de homicidio doloso, a efecto de uniformar la reforma que se efectúe a la realizada al Código Penal Federal conforme a la referencia citada. Además, el hecho de que se amplíe la indicada reforma al delito de homicidio doloso permitirá que tenga mayor alcance en lo relativo a su propósito original concerniente al delito de feminicidio, pues siendo así dejará de aplicarse la excusa absolutoria de mérito aún en aquellos asuntos en que hubiera duda con relación a la configuración del delito de feminicidio. La propuesta en comento no desvirtúa el sentido de la proposición del autor de la iniciativa, puesto que el homicidio cometido con dolo en sí mismo constituye un ilícito penal de tal gravedad que le aplican en general las consideraciones vertidas en las líneas que anteceden con relación al feminicidio. Inciso D. Consideraciones específicas respecto a abogados y defensores. Las comisiones dictaminadoras estiman que la previsión de los defensores entre los sujetos de la excusa absolutoria establecida en el artículo 223 del Código Penal del Estado es inapropiada. Ello es así, entonces el ejercicio de la encomienda de la defensa en materia penal implicaría que quienes la ejercen sistemáticamente estarían cometiendo el delito de encubrimiento y solo estarían exceptuados de la aplicación de la pena correspondiente en virtud de una graciosa concesión de la ley. Sin embargo, ello no es así, puesto que el ejercicio de la abogacía en general y el desempeño de la encomienda de la defensa en materia penal, en lo particular, constituyen expresiones del ejercicio de la profesión jurídica, la cual es reconocida y regulada normativamente. En ese sentido, la actividad del abogado y específicamente del defensor en cuanto al secreto profesional que debe a su cliente y a la protección que debe a éste, lo que implica hacer uso de los medios de defensa legales para evitar los perjuicios que pudiera ocasionarle el proceso y las acusaciones de las autoridades administrativo-jurisdiccional, no pueden considerarse ilícitas y por ende no deben ser constitutivas del delito de encubrimiento. Así las cosas, es menester que abogados y defensores les asista una excluyente de responsabilidad penal, eventualmente en su modalidad de causa de justificación y no una excusa absolutoria con relación al delito de encubrimiento. En tal virtud se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 220 del Código Penal del Estado en el que se establezca que no constituirá encubrimiento las conductas de abogados y defensores en ejercicio de su profesión o en cumplimiento de su encomienda. Asimismo, deberá retirarse el señalamiento al defensor contenido en el artículo 123 de la Ley Sustantiva Penal del Estado por las razones antes dichas. En mérito de los razonamientos expuestos, las comisiones que suscriben se permiten someter a consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y 54, fracción segunda, la acción política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma el artículo 223 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 220, ambos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 220, párrafo segundo. No constituirán encubrimiento las conductas de abogados y defensores realizadas en ejercicio de su profesión o en cumplimiento de su encomienda. Artículo 223.
Estará exento de las penas previstas para los encubridores quien oculte al autor de un hecho calificado por la ley como delito o impida que se investigue siempre que el sujeto tenga la calidad de ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta o colateral hasta el 4º grado, por adopción o por afinidad hasta el 2º grado, cónyuge, concubina, concubino, persona ligada con el sujeto activo por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando se trate de los delitos de homicidio doloso o feminicidio, previstos y sancionados en los artículos 224, 228, 229, 229 bis y 229 ter del presente Código. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido de este decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones de comisiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcala, a los 25 días del mes de octubre del año 2023, por la Comisión de Igualdad de Género, diputada Lorena Ruiz García, presidenta. Vocales, diputada Blanca Águila Lima, diputada María Guillermina Loaiza Cortero. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Políticos, presidenta, diputada Reina Flor Báez Lozano. Diputados vocales, diputado Iber Alejandro Campichavelar, diputado Jorge Cabello Román, diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, diputada Maribel León Cruz, diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, diputada Mónica Sánchez Angulo, diputado José Gilberto Temolcín Martínez, diputado Lenin Calva Pérez, diputado Juan Manuel Cambrón Soria, diputado Vicente Morales Pérez, diputada Diana Torrejón Rodríguez, diputado Rubén Terán Águila. Es cuanto, presidenta.